Empezamos, existe expectativa por el arribo del primer lote de vacunas contra el COVID-19. Mientras tanto, varios especialistas consideran que el plan de vacunación debe ser llevado de forma técnica y transparente. Ecuador se alista a poner en marcha el plan de vacunación contra el COVID-19. Empezará el próximo 18 de enero con el arribo del primer lote de vacunas. La experiencia servirá como plan piloto para el suministro masivo planificado para los próximos meses. En el camino el trabajo no será poco, dice el PhD en farmacología Enrique Terán, pues habrá que cuidar al máximo la cadena de frío para evitar que estas pocas dosis se echen a perder. Ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, donde centenas de vacunas rusas resultaron afectadas tras romperse el procedimiento. Siendo la vacuna más complicada de manejo logístico, yo creo que el ministerio debería primar y decir esa vacuna que es la más compleja se va a aplicar en las zonas de mayor facilidad logística, que son las ciudades principales y que justamente es donde tenemos la gran mayoría de los casos. ¿Quiénes, cuántos y dónde estarán los primeros en recibirlas? Son preguntas cuyas respuestas aún no están claras. Se sabe que serán residentes y trabajadores de ancianatos, así como personal médico. Damaris Intriago es magíster en medicina molecular. Hay todavía muchos huecos en la información y de esa forma simplemente no vamos a lograr el objetivo de poder a este grupo de población vulnerable vacunarlo a la brevedad posible y eventualmente continuar con el plan. Pero el más grande de los retos será empezar con la vacunación masiva. Ambos especialistas adelantan inconvenientes, pues aseguran que en Ecuador no se ha manejado con prolijidad la información sobre los contagios. Hay vacíos, sostienen. Nosotros hemos visto que en las últimas semanas el número de pruebas va decayendo progresivamente. El ministerio ya no está entusiasmado en hacer diagnóstico. Y último, pero no menos importante, instan al gobierno a llevar este proceso con transparencia, pues reconocen que con el antecedente de insumos sobrepreciados y compras irregulares en 2020, no es que en la calle exista mucha confianza, que digamos. Ahí es donde estamos de liderazgo a partir de las autoridades para poder transmitir toda la información referente a los planes de vacunación de forma transparente. No cabe al lugar que comencemos desde el inicio a tener desvíos y a tener cosas oscuras por ahí. Serán los desafíos del inicio de la vacunación que recalcan no será el fin inmediato de la pandemia, por lo que tendremos aún que sostener las ya conocidas medidas de bioseguridad por algún tiempo más. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y Ecuador confirma el primer caso de la variante de COVID-19 registrado en Reino Unido en diciembre de 2020. Familiares y otras personas están en el cerco epidemiológico. Las autoridades recalcan que la mutación no es letal, pero sí altamente contagiosa. La nueva variante del coronavirus circula en el Ecuador, así lo confirmaron las autoridades de salud del país. Se trata de un ciudadano de 50 años que llegó desde Londres el pasado 12 de diciembre con una prueba PCR negativa. No había manera que nosotros podamos detectar que el paciente tenía, excepto por su procedencia obviamente, que tenía la enfermedad. Por otro lado, esto sucede el 12 de diciembre. Es decir, es antes de que el Reino Unido anuncie a la OMS el paciente está en los ríos y la muestra fue enviada al INSPI en Guayaquil. Los primeros síntomas los sintió el 3 de enero, por lo que se activaron 5 cercos epidemiológicos. Se han intervenido 655 casas en 17 manzanas, 2.560 personas, que forman parte de este control. El ministro recalcó que esta variación no es letal. A pesar de que el virus se transmite con una facilidad mayor, es decir, tiene mayor grado de transmisibilidad, no se ha demostrado que el virus es más letal que sus otras variantes. Pese a que no hay un colapso en el sistema de salud, Ceballos dice que se encuentran al límite. A escala nacional hay un 37% de ocupación en hospitalización y en cuidados intensivos un 84%. Es que llega el momento en que estamos completamente
saturados del número de camas o eso sobrepasa nuestra capacidad, lo haremos y podemos volver a un confinamiento. Pero este definitivamente no es el momento de hacerlo. Yo creo que tenemos la capacidad en este momento de contener. Sin embargo, en el hospital IES Quito Sur ya no hay camas UCI, todas están ocupadas y hay 29 personas en lista de espera. Lo mismo sucede en el hospital Carlos Andrade Marín. Esperamos en las altas que se dan para poder seguir ingresando pacientes. Tenemos una lista de espera, de acuerdo a la estadística del día de hoy, son 45 pedidos que hay. En hospitalización se dan maneras de aumentar su capacidad, sin embargo los casos van incrementando. Por ejemplo, en el IES Quito Sur, en menos de 5 minutos, 9 pacientes ingresaron a las salas COVID, mientras en las salas de triaje se registra el doble de ciudadanos. Cada 10 pacientes, 6 se están quedando, sí, eso da un promedio del 60% de ellos que se están quedando para una hospitalización moderada y grave y con un punto de complicación. Estos incrementos aún no reflejan lo sucedido en los feriados de Navidad y fin de año, por lo que aquí tanto pacientes como médicos hacen un llamado a la ciudadanía para que siga cuidándose y respete las medidas de bioseguridad. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ante esto, a partir del miércoles 13 de enero, las aerolíneas que operan en el país deben verificar en el punto de origen que el pasajero cuente con una prueba negativa PCR. Caso contrario, la línea aérea podría ser sancionada con multas de hasta $10,000 o la suspensión del permiso de operaciones. Ante la presencia de la variante de COVID-19 proveniente del Reino Unido en el país, el COE Nacional endurece las medidas de ingreso al Ecuador, sea por vía aérea, terrestre o marítima. Sin ningún tipo de excepción, todo ciudadano que llegue al país deberá presentar una prueba PCR negativa realizada hasta 10 días antes del arribo. La responsabilidad de verificar que los pasajeros cuenten con estos resultados recaerá en las aerolíneas. Si es que esto no ocurre, las líneas aéreas están sujetas a sanciones pecuniarias que van de entre $5,000 a $10,000, pero sobre todo inclusive a la suspensión de su permiso de operación por un lapso de 3 meses, y en eso vamos a ser sumamente estrictos. Sin embargo, al ingreso al país se continuará realizando de forma aleatoria una prueba rápida de antígeno. El pasajero cuyo resultado dé positivo deberá realizar un aislamiento obligatorio por 10 días. Desde el 22 de diciembre hasta el 10 de enero han ingresado al Ecuador 21.804 pasajeros. El 11% no traían pruebas de PCR. Ahora con esta nueva resolución esto es imposible. Y de las pruebas de antígenos ejecutadas, tan solo 50 han dado positivas. Tomando en cuenta la capacidad hospitalaria a nivel nacional y rigiéndose bajo una norma ordinaria, el COE Nacional hace un exhorto a los 221 COE cantonales del país para establecer normas para controlar los aforos en los diferentes espacios y minimizar las aglomeraciones en los espacios públicos, pues al momento se registran 136.300 aglomeraciones en todo el Ecuador, 43.590 fiestas en domicilios, 306.066 libadores y 276.048 escándalos en la vía pública. Y en 42 eventos políticos tenemos ya 69.266 personas. Necesitamos el apoyo de todos. Si no, vuelvo a repetir, el escenario en la capacidad hospitalaria va a ser mucho más complejo del que hoy estamos viviendo. Mientras tanto, el retorno a clases presenciales de 204 escuelas fiscales y 12 universidades que están autorizadas a aplicar su plan piloto el próximo 18 de enero se debatirá esta semana, tomando en cuenta las cifras y la situación en los hospitales del país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La construcción del Hospital Pedernales podría detenerse nuevamente. El uso indebido de los diseños arquitectónicos y de una implantación para este hospital sería una de las causas para frenar el avance de la obra. Fausto Yepes está esta noche con nosotros para darnos detalles. Hola, Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Por más de 7 años, los dueños de los diseños reclaman el pago de un trabajo que incluso pretende ser utilizado para la construcción de otros hospitales en el país. El ministro de Obras Públicas descarta una paralización de los trabajos en Pedernales y asegura que lo que el Estado deba, pagará. No obstante, la controversia no se centra únicamente en el no pago, sino en el uso de planos ajenos, supuestamente copiados y alterados en la extinta SECOP. Las promesas de dar a Pedernales su propio hospital vienen de hace décadas, pero cuando parece que el proyecto se cristaliza le llegan una ola de escándalos que no cesa.
Esta vez la polémica que frenaría el avance de la obra se centra en el uso de planos y diseños que no solo que no están pagados. Se trataría de diseños copiados y modificados sin autorización de la empresa que reclama por su autoría. Se puede comprobar que es un uso y una modificación a los diseños originales. La firma Excellence Center lleva 7 años esperando que el Estado responda. En otras palabras, es un plagio y uso no autorizado de nuestros diseños por parte de los diseñadores del SECOP que firmaron los planos. La construcción de este y otros hospitales era parte de los proyectos emblemáticos de la Revolución Ciudadana de Correa. Todo parecía tomar forma en 2012 cuando el Instituto de Contratación de Obras, más tarde llamado SECOB, pidió con urgencia a la empresa la preparación de los diseños arquitectónicos y equipamiento de hospitales de estándares de 20, 70, 120 y 200 camas para la costa y sierra. Allí estaba en lista el sueño de Pedernales. Con el afán de evitar la contratación de diseños específicos para cada tipo de obra en especial, es que se contrataron estos diseños estándares. Lo cierto es que en medio de las promesas, Pedernales fue víctima del terremoto en 2016 y más tarde de la corrupción de asambleístas, autoridades y contratistas que diluyeron el sueño del hospital, llevándose millones de dólares. En 2020, el gobierno de Lenín Moreno optó por desaparecer la SECOP y dejar su trabajo en manos del Ministerio de Obras Públicas. Para entonces, ya había planos para la construcción y equipamiento de los hospitales, entre ellos el de Pedernales, pero con otros supuestos autores de los diseños. Que hasta se copiaron los mismos errores tipográficos. Los arquitectos del SECOP, en su afán de disfrazar lo que habían hecho, trataron de encubrir las similitudes existentes con nuestros planos. Pese a los reclamos de propiedad intelectual, el ministro dice que la obra no se detendrá. Nosotros hemos actuado con diseños que han sido aprobados, que han sido recibidos por el SECOP. Si hay algo que arreglar con estos señores, se tendrá que arreglar por la vía extrajudicial o por la vía judicial, pero no va a detener la ejecución de esta obra. La empresa Excellence Center, autora de este y varios diseños usados en la construcción de hospitales, advierte con acciones legales que podrían suspender los trabajos. No puede ser posible que el SECOP haya contratado, entre comillas, una consultoría para realizar los diseños, luego no haya pagado por esos diseños y luego esté utilizando esos diseños. Una obra que desde noviembre del 2020 está a cargo de la compañía china Camse. Y en un siguiente reportaje tendremos el análisis de un arquitecto que tomó los 2 diseños, el entregado por la empresa y el utilizado para la construcción del hospital de Pedernales. Allí se habría detectado el supuesto uso de planos ajenos para esta y otras construcciones. Además, exfuncionarios públicos se promocionan con los diseños supuestamente copiados. La impresión de papeletas electorales avanza en el Instituto Geográfico Militar. Para las dignidades de presidente y vicepresidente alcanzaron el 32,13%. Mientras tanto, denuncian por infracción electoral muy grave al consejero de Participación Ciudadana que pidió detener la impresión. El Instituto Geográfico Militar avanza en el trabajo de impresión de papeletas y documentos electorales para el proceso del 7 de febrero. Las papeletas para presidente y vicepresidente alcanzaron el 32,13%. Para asambleístas del exterior se completó el 100%. Para asambleístas provinciales, la impresión está en el 77,72% y para asambleístas nacionales en el 28,08%. Mientras tanto, continúa sin iniciar la impresión de papeletas para parlamentarios andinos debido a los recursos pendientes. En días pasados, el consejero de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, solicitó la suspensión de la impresión de papeletas para las próximas elecciones hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso Electoral. Por esta razón, 2 observadores electorales lo denunciaron esta mañana. Es una denuncia, una infracción electoral muy grave. ¿Y qué es lo que les preocupa ahora? A ver, el hecho que nos preocupa puntualmente es la intromisión. En este momento se suspenda la impresión de las papeletas. No vamos a llegar nunca al 7 de febrero para las elecciones. La carta de Ulloa estaba dirigida al presidente de la República y solicitaba que el Instituto Geográfico Militar no continúe el proceso para evitar el desgaste de recursos del Estado. En el supuesto no consentido que esta sugerencia se llegara a ejecutar,
es decir, efectivamente el IGM parara el proceso de elaboración de las papeletas, ya se constituiría como delito electoral. Mientras tanto, se espera la respuesta del pedido de aclaración y ampliación solicitado el sábado por la defensa de los consejeros nacionales electorales destituidos por sentencia de primera instancia. Tras ello vendrá el recurso de apelación y el Tribunal Contencioso Electoral tiene 10 días para resolver en pleno si el proceso electoral lo realizan los consejeros actuales o continúan los suplentes como establece la ley. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Desde hace un mes, la Asamblea Nacional está semi-paralizada por la campaña electoral. Después de la vacancia legislativa, 42 legisladores pidieron licencia y el Consejo de Administración Legislativa no sesiona desde entonces por falta de quórum, pues sus miembros no tienen suplentes. Al menos 6 proyectos de ley y un pedido de juicio político contra el ministro de Trabajo Andrés Ich esperan la calificación del CAL para continuar su trámite en la Asamblea. Y eso no ha sido posible porque el Consejo de Administración Legislativa no puede reunirse desde la vacancia legislativa que se inició el 16 de diciembre. El artículo 122 de la Constitución Política del Estado establece la conformación del CAL, pero no establece la existencia de alternos. Y habiendo 4 legisladores que han pedido licencia sin sueldo porque están inmersos en la presente campaña electoral, el CAL no tendrá quórum sino el 8 de febrero cuando acabe la campaña. Y por esta razón el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, que en esta semana tenía previsto enviar el Ejecutivo a la Asamblea con el carácter de económico urgente, no será enviado. Enviar en una coyuntura donde no existe el CAL hace que se complique el procesamiento de la ley. Y la idea es tener la mejor de las relaciones con la Asamblea y algo que pueda ser analizado cuidadosamente por la importancia de un proyecto de esta naturaleza. Lo más seguro es que esto ocurre en la última semana de enero. El Ejecutivo y la Asamblea aparentemente están conversando y existe un acuerdo para diferir el envío hasta la última semana de este mes de enero y que la Asamblea pueda tramitarlo en cuanto se reincorporen los asambleístas miembros del CAL. El CAL deberá calificar el proyecto el 8 de febrero, una vez concluida la campaña electoral, y a la vez direccionar a la Comisión del Régimen Económico, que le quedarán más o menos 24 días para tramitar el proyecto. Lo cierto es que la Asamblea está semi-paralizada prácticamente hace un mes. Pues a más de no funcionar el CAL, las comisiones legislativas están trabajando con suplentes, pues 42 asambleístas, es decir, el 30% del total de la Asamblea, están con licencia haciendo campaña electoral. La Asamblea Nacional podría reunirse para votar, por ejemplo, a favor o en contra de la ley de extinción de dominio por los vetos del Ejecutivo. La licencia solicitada por los asambleístas que buscan la reelección podría ser suspendida, para que de esta manera el Consejo de Administración Legislativa pueda reunirse y trate estos temas que son urgentes para el país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El registro civil ampliará su horario de atención el fin de semana previo a la elección presidencial para garantizar que la ciudadanía cuente con su documento de identificación durante el proceso electoral. Sin embargo, las cédulas que caducaron desde el 16 de marzo del 2020 sí tendrán validez. Con el objetivo de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, el Registro Civil implementa acciones para atender la alta demanda de cedulación. Para ello, ampliará su horario de atención los sábados 30 de enero y 6 de febrero, de 6 horas a 20 horas, y domingo 7 de febrero, de 6 horas a 15 horas. El servicio en estos días se realizará de forma directa, sin necesidad de agendar previamente una cita. Se priorizará la atención a los ciudadanos que soliciten su cédula por pérdida o robo y a quienes la requieran por primera vez. A los ciudadanos que tengan cédulas cuya fecha de expiración sea desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, les recordamos que su documento es válido. Los servicios de lunes a viernes con un horario de atención de 8 horas a 17 horas se mantiene previo agendamiento de turno en la página web www.registrocivil.gov.es.
secop.es. El turno es gratuito y personal. Los ciudadanos de la tercera edad no requieren agendamiento de cita y pueden acercarse directamente a cualquiera de las 41 agencias habilitadas. El costo de la cédula por primera vez es de $5. La renovación es de $15. Para personas con discapacidad mayor al 30%, el documento es gratuito. Se recuerda que el Registro Civil realizará el lanzamiento de la nueva cédula en febrero de 2021, un documento de identidad con mayores seguridades, con un nuevo material y que contará con un chip con los datos personales del portador y la firma electrónica. Costo va a ser de $16. Ese dólar se incrementa por el material. Es por eso que el llamado es que únicamente renueven la cédula de identidad en estos días las personas que así lo requieran. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que la operación del metro se le hará a través de gestión directa y la contratación de servicios con un concurso público transparente, donde se contratarán a los mejores técnicos del mundo. Sobre los tiempos de contratación, Yunda dijo que demorará unos 90 días. Aseguró que la contratación de servicios es mejor que la alianza estratégica y que tienen documentos que lo respaldan. Y yo estoy planteando que sea una operación propia de la empresa de metro, para esa fue creada, y si tienen que contratar servicios, tienen que contratar especialistas, es entendible. Un traspaso de conocimientos durante unos 2-3 años para que ya lo podamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Operada por ecuatorianos, operada por quiteñas y quiteños, con el aval y el traspaso de conocimientos de especialistas del mundo. 33 robos de vehículos de la zona 8 se han registrado en los primeros días de este año. Las autoridades indican que muchos de los automotores se sustraen para cometer actos delictivos. Las imágenes muestran el robo a un vehículo la tarde del sábado en la zona de Urdesa, al norte de Guayaquil. El sujeto cometió el hecho a plena luz del día. Un modus operandi ya bastante conocido, y es que no ha sido el único en estos primeros 10 días del 2021. Según datos de la Policía Judicial, se han registrado 33 robos de automóviles en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Existe un daño en la estructura de las seguridades de los vehículos, y con esto proceden estas personas a sustraerse, lo encienden el vehículo y lo retiran. Hablando de sectores, en esta primera semana se determinó que el distrito Modelo, en especial la zona de Sauces, y el distrito Sur son los que mayor índice de robos registran. Las autoridades indican que en esta primera semana del 2021, pues en comparación al año anterior, ha habido un incremento de 6 casos de robo de vehículos. Y esto se daría, según las investigaciones, en muchos de los casos para el cometimiento de hechos delictivos. Hay una gran parte de vehículos que son clonados. Bajo pedido se roban vehículos de ciertas características y colores con la finalidad de poder duplicar las placas de identificación. La autoridad menciona aquí la importancia de la denuncia y la llamada oportuna a entidades como el ECU 911 para, dentro de la flagrancia, ejecutar los operativos de búsqueda. En estas últimas semanas se han logrado recuperar 22 automóviles. El 2020 cerró con 1.649 casos reportados en la zona. Por ello, la Policía Nacional aseguró que se llevarán a cabo acciones en los puntos más críticos con los entes de control para evitar que la cifra aumente. Valery Villalba, 24 horas.